Es como raro el clima, porque vieron que hay sol, o sea, se ve claramente el sol, hay sol, pero hace un frío que no les puedo ni explicar. Es como es ese momento raro del otoño en donde todavía parece como que podría estar lindo el clima, pero hace un frío terrible. Bueno, exactamente así. En Mar del Plata es más acentuado todavía. Get ready with me para ir juntos a la misa. Nos encontramos ya en el quinto domingo del tiempo pascual. Como verán, el tiempo pascual es un tiempo bastante extenso, o sea, dura varios domingos. Y ya dentro de poquito vamos a estar entrando en la época de las solemnidades, que tienen que ver con la solemnidad de la Ascensión, Pentecostés, Santísima Trinidad y Corpus Christi. O sea, sí, es todo un mes en donde la iglesia festeja y celebra distintas solemnidades. Pero bueno, vamos por partes. Ah, sí, hoy nos acompaña en el micrófono Carlo Acutis, porque hoy Carlo Acutis hubiera cumplido 35 años. Carlo Acutis fue canonizado hace bastante poco, no hace ni siquiera un año creo. Fue un joven católico que dio a conocer la palabra de Dios a través del internet, ¿sí? Era un influencer antes de que eso siquiera existiera. Aparte de eso, se dedicaba mucho a la caridad y a otro montón de servicios, y por eso es que la iglesia lo honra como el patrono de la juventud y como el patrono del internet, y también el patrono de los influencers. Las lecturas del día de la fecha nos hablan un poco más sobre cómo Cristo es el camino que tenemos que seguir para llegar al Padre, y cómo Cristo es la imagen perfecta del Padre. Una vez que lo conocemos a Él, ya hemos conocido a Dios. En la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, se nos habla de la elección de los primeros diáconos. Dentro de cada denominación cristiana, los diáconos cumplen distintas funciones. Pero específicamente en la Iglesia Católica, el diácono puede ser una de dos. Puede ser un diácono permanente o puede ser un diácono transitorio. El diácono transitorio es ese sacerdote que se encuentra en proceso de formación para convertirse en sacerdote. Y el diácono permanente es un hombre que ya formó su familia y tiene sus hijos, pero que se dedica a la cura pastoral de un cierto sector de la parroquia en la que está, para ayudar, por ejemplo, en oficiar los bautismos, oficiar los matrimonios, ayudar a llevar la comunión a los enfermos y otro montón de oficios que tal vez el sacerdote no puede hacer por sí mismo. Que de hecho es lo mismo que ocurre acá en los Hechos de los Apóstoles. Acá lo que cuentan es que la comunidad se quejaba porque decían que los apóstoles estaban tan preocupados difundiendo la palabra de Dios que quizás no tenían tiempo para encargarse de los pobres. Y entonces dicen, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir las mesas. Elijan pues cuidadosamente entre ustedes, hermanos, 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encomendaremos este servicio. Nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Básicamente acá ya vamos viendo cómo la iglesia va tomando forma y como que cada quien empieza a cumplir su función. Esto es sumamente importante para la iglesia actual porque cada uno de nosotros cumple una función diferente. Y eso no quiere decir que unos sean mayores o mejores que otros, sino que cada uno cumple una función distinta. Obviamente que dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, está la jerarquía armada de manera tal de que se sepa quién es el que sabe más y quién es el que toma las decisiones en cuanto a lo que refiere a asuntos un poco más complejos. Por eso es que tenemos nuestros obispos, por eso es que tenemos al Papa, pero en realidad cada uno cumple un oficio diferente. No es que uno sea más importante que el otro. La iglesia somos todos y cada uno es un ladrillo. Que eso también lo dice, por ejemplo, la carta del apóstol Pedro, que es la segunda lectura. Pero antes de eso vamos a terminar de leer la primera lectura. Agradó la proposición a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe de Espíritu Santo, y a Felipe y Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélitos antioquenos. Los presentaron a los apóstoles, los cuales, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios crecía, el número de los fieles aumentaban considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes abrazaban la fe. Como la iglesia ya iba tomando estructura y se veía que esto verdaderamente era del Espíritu Santo, muchísimos sacerdotes judíos empezaban a decir, che, quizás este era verdaderamente el Mesías y tenemos que convertirnos y seguirlo. Y así lo hicieron, de la misma manera, y por lo tanto, cuando recibieron la unción, también se convirtieron en parte de la iglesia. Fíjense cómo esto nos deja en claro que la iglesia nunca estuvo cerrada para nadie, sino que siempre estuvo abierta para todos, independientemente del origen, independientemente de qué religión venían.
la iglesia siempre estuvo con los brazos abiertos y eso es una de las cosas que deberíamos aprender nosotros, la iglesia moderna, de la iglesia antigua, de siempre mantener los brazos abiertos independientemente de quién sea. Yendo ahora sí a la carta de Pedro, nos habla de cómo Cristo es la piedra fundamental y cómo nosotros somos el resto de las piedras que como ladrillos tenemos que ir formando la iglesia a su alrededor. Acérquense a él, piedra viva, rechazada por los hombres pero escogida y apreciada por Dios. Dispónganse como piedras vivientes a ser edificados en casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer víctimas espirituales agradables a Dios por mediación de Jesucristo. Pues dice la Escritura, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular, piedra de tropiezo y roca que puede hacer caer. Tropiezan precisamente porque no quieren creer en el Evangelio. Ustedes, por el contrario, son linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para anunciar las grandezas del que los ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Todos nosotros formamos parte de la iglesia. Hay una canción que yo cantaba mucho en la catequesis con los chicos, que se llama A edificar la iglesia, que dice, los altos son la iglesia, los bajos son la iglesia, los hombres son la iglesia, las mujeres son la iglesia, los niños son la iglesia, los viejos son la iglesia, todos somos la iglesia del Señor. Si nosotros no nos convertimos en piedras firmes, en ladrillos que sean parte de esa construcción espiritual que es la iglesia, entonces no estamos sirviendo a nuestro propósito. Dios nos pide básicamente esto. Como Él, como Cristo mismo es la piedra fundacional, nosotros tenemos que ser las piedras que se alineen a su alrededor para ir construyendo y con esa construcción poder darle gloria a Dios a través de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. En línea con esto de que Cristo es nuestro único mediador, habla también el Evangelio, que de nuevo estamos en el Evangelio de San Juan, solo que esta vez vamos al capítulo 14. No estén angustiados, confíen en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay sitio para todos, si no fuera así, se los habría dicho. Voy a prepararles un sitio. Cuando me vaya y os haya preparado el sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya saben el camino para ir a donde yo voy. Recordemos que para este momento Jesús ya había hecho una gran parte de sus signos y por lo tanto los apóstoles más o menos tenían una idea de quién era él. Sin embargo, Tomás, siempre dando la nota a Tomás, ¿no? Le dice lo siguiente: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, conocen también a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Independientemente de qué denominación cristiana pertenezcamos, creo que todos estamos muy claros en que Jesús verdaderamente es imagen perfecta del Padre. Esa imagen perfecta que refleja hacia nosotros la grandeza de un Dios que se hace pequeño para amarnos y para querernos. Y eso es justamente lo que nos está diciendo Jesús. Él es un signo visible del amor del Padre. Cristo es verdaderamente el sacerdocio real encarnado. Recordemos lo que habíamos dicho el Jueves Santo: Cristo es sumo sacerdote, altar y víctima. Sumo sacerdote porque interviene por nosotros para que Dios justamente nos dé lo que necesitamos. Altar porque en Él es donde nosotros tenemos que ofrendar todas nuestras cosas a Dios. Y víctima porque Él mismo decidió ofrendar su vida como un cordero inmolado en el matadero. Por eso es importante que recordemos que Él es camino, verdad y vida. Camino que nos conduce al Padre, verdad que nos hace libres y vida que nos hace capaces de vivir esa realidad y transmitirla a nuestros hermanos. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: llevo tanto tiempo con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí es el que realiza sus propias obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las mismas obras. Fíjense qué importante esto que nos dice Jesús, ¿no? Porque los apóstoles pedían como un signo físico, o sea, como una teofanía, una revelación de la divinidad y específicamente de Dios Padre. Que Dios Padre, el mismo Juan lo dice al principio del Evangelio, ¿no? En Juan 1 en adelante, que dice: nadie ha visto nunca a Dios. Pero la realidad es que nadie ha visto a Dios Padre, porque Dios Padre no hace falta ser visto, porque ya vimos a Cristo, ya está. Cristo mismo nos dice: no hace falta que ustedes vean al Padre, con que vean
a Cristo es suficiente. Si notan pequeños cambios en el sonido, iluminación, etcétera, es porque hubo una parte que la tuve que grabar después porque pensé que estaba grabada, pero pues no estaba grabada. Cristo nos dice esto, ¿no? De que el que lo vio a él ya vio al Padre. Cristo es la imagen perfecta del Padre. Entonces ya no nos hace falta ver de vuelta, una teofanía. Si bien Cristo ya se había mostrado a los apóstoles en el monte Tabor durante la transfiguración, no es necesaria esa visión, sino que simplemente hay que creer a Cristo por sus obras, por los milagros que él obraba. Y específicamente el milagro que más nos importa en este momento es el milagro de la resurrección. Él se convirtió en la nueva vida, él renovó la vida que nosotros teníamos. Entonces, eso tiene que ser lo que nosotros tenemos que creer de Cristo, las obras. Porque las palabras, como ya habíamos dicho la semana pasada, no res non verba, hechos no palabras, las obras son mucho más importantes. Y Cristo mismo nos lo dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, créanlo al menos por las obras. Porque Cristo, no nos olvidemos que este es el discurso que da Jesús durante la última cena. En este momento Jesús ya había resucitado muertos, transformado el agua en vino, los panes, había multiplicado los panes. Entonces había hecho una cantidad, un enorme cuerpo de milagros y de signos. Entonces era imposible que los apóstoles no creyeran en él. Pero sin embargo Jesús remata y redobla la apuesta diciendo lo siguiente: el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores que estas, porque yo me voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Cristo delega en nosotros el poder. Y esto es una cosa que a mí me parece magnífica y enternecedora incluso, que no es un Dios que se olvida de la humanidad, que la cree y la deja a su suerte, sino que es un Dios que desde lo alto de su trono celestial baja y nos entrega en las manos el cetro de su poder y nos dice: tomen, hagan los milagros ustedes mismos. Como dice Jesús durante la multiplicación de los panes, denles ustedes mismos de comer. De la misma manera, Dios nos entrega a nosotros el cetro de su poder para que nosotros obremos esos milagros que necesitamos. De la misma manera que la iglesia primitiva delegó en los diáconos un montón de funciones, Dios delega en nosotros hoy esa capacidad de hacer milagros. Entonces, ¿qué haremos nosotros con eso? ¿Qué haremos nosotros con ese poder que Dios nos da? ¿Qué haremos con el cetro real que nos está entregando en la mano? Pidámosle al Señor que sepamos apreciar esto. Un Dios que quiso estar entre nosotros, un Dios que quiso ser camino, verdad y vida, un Dios que es sacerdote, altar y víctima, un Dios que se une a nosotros para que nosotros como Él seamos sumos sacerdotes, profetas y reyes. Pidámosle entonces que podamos hacer las obras que Él quiere que nosotros hagamos para que nosotros también seamos camino, verdad y vida como lo es Él. Y ahora voy a cerrar esto porque tengo que terminar de editar el video, así que bueno. Nos veremos la semana que viene con otro Get Ready With Me para ir juntos a la misa.